primer lugar, nosotros vamos a actuar con toda la fuerza de la ley, porque definitivamente yo lo que pretendo es propiciar una comisión de investigación especial ante estos hechos acaecidos en la Cámara de Diputados de la provincia, para que exista una investigación parcial y objetiva a los efectos de establecer los móviles que indujeron a este tipo de hechos. El Código Penal está perfectamente tipificado los delitos de sedición, creo que son el artículo 229 y 230 del Código Penal. La verdad que hay un proceso de insurrección contra la Constitución y las leyes que reglamentan su ejercicio respecto a pretender imponer justicia por mano propia. Y esto no es posible hacerlo, y mucho menos daño a instituciones públicas o eventualmente también a instituciones privadas. Por lo tanto, es necesario hacer una investigación exhaustiva porque se trata de un hecho. El caso típico de Salustiano Jiménez, 16 años, una persona que tuvo tres fechas, digamos, muy importantes para que la gente entienda: 14, 17 y 22 de febrero. 14 se denuncia la fuga por parte del padre. 17 la desaparición. 22 el cambio de carátula por parte de la justicia. En ese contexto hay obviamente un proceso de colisión, acciones premeditadas que, por un lado, impidieron el tránsito, por otro lado, agravaron la situación, y por otro lado, es necesario entender que el sistema de búsqueda y de extravío que tiene la provincia tiene registrados en los últimos 18 a 20 meses el equivalente a 1.792 búsquedas. Solamente 3 hemos tenido dificultades. Hernán Andrada, que yo estuve oportunamente en Nueva Pompeya, también un caso que finalmente, por toda la activación del protocolo de búsqueda y el esfuerzo realizado, no hemos podido identificar a la persona. Este caso concreto, que no debe cejarse en el intento, y un caso en la ciudad de Resistencia. Son 3 casos, y nosotros lo que entendemos que el protocolo de búsqueda funciona, se resuelven muy bien los casos, pero acá hay una protesta de carácter social por lo que significa denegación de acceso a justicia. De manera que nosotros tenemos que, por un lado, propiciar para que el sistema judicial funcione. Esto significa fiscales y jueces competentes para resolver las causas judiciales. En segundo lugar, hay una estrategia desde el punto de vista político para establecer culpas al Estado provincial, sobre todo al Poder Ejecutivo. Pero la verdad es que la policía de la provincia es un auxiliar de la justicia, y en virtud de la orden judicial interviene. Nosotros, cuando efectivamente ocurrieron una serie de sucesos y hechos, efectivamente actuamos. Y en consecuencia nosotros tenemos 12 personas que forman parte de la policía provincial que han sido heridas. Por lo tanto, nosotros vamos a ser querellante particular en la causa como Estado provincial, con el objetivo de investigar las acciones sufridas por cada uno de los policías y el perjuicio que eso tiene. De manera que nosotros entendemos la equidad de trato, el debido proceso, el Estado de Derecho, pero también es necesario custodiar desde el patrimonio público hasta los trabajadores del Estado. De manera que nosotros lo que entendemos es que esto que ocurrió y en donde hubo una clara manifestación por parte de la comunidad respecto a la denegación del acceso a la justicia, es necesario también entender que en muchos casos el conflicto se establecen criterios de motorización y se motoriza el conflicto por intereses políticos para hacer aparecer claramente como culpable al Poder Ejecutivo. Y en este sentido quiero transmitir lo siguiente: yo estuve en permanente contacto con Vicente González como intendente de Nueva Pompeya. En ese contexto tuve la convocatoria para una reunión del viernes, entonces él me planteó la posibilidad de trasladarla para el día lunes, de manera tal de que también lo cité al intendente de Sausalito, de Nueva Pompeya, para el día lunes 19 horas, o sea, hoy. A su vez, me comuniqué con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Logramos efectivamente la concurrencia de la Gendarmería Nacional, para lo cual también me comuniqué en forma permanente con Enzo Duarte, director regional. Y nosotros, a través de distintos grupos, hemos podido reforzar la seguridad pública en el territorio. Ayer, tanto la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, conjuntamente con Gloria Salazar, conjuntamente con el jefe de policía, más personal jerárquico, intervinieron claramente en el escenario y en el teatro de operaciones y de hechos, a los efectos de establecer orden, restablecer el orden público y establecer la pacificación pertinente. Entonces, nosotros vamos ahora a intervenir con mayor énfasis, no solamente para el sostenimiento del orden público, sino también para una estrategia de abordaje multidimensional, porque ese es un problema
que estamos observando conflictos de distintas naturalezas inmanente a la vinculación desde el punto de vista social. Entonces, creo que es un tema complejo, que requiere un abordaje sistémico e integral y holístico, y que requiere, obviamente, desde el orden público hasta la preservación de la paz, hasta una acción de base territorial que lo vamos a hacer. Así que nosotros estamos muy preocupados por el hecho. Creo que lo más importante es que los acontecimientos se han podido neutralizar con el restablecimiento del orden público, que felizmente no hemos tenido que lamentar víctimas, pero sí heridos, con lo cual naturalmente es necesario identificar la responsabilidad de los hechos. Porque definitivamente, ¿y por qué hablo del delito de sedición? Porque nosotros no podemos inducir a que cualquier miembro del Poder Judicial o cualquier poder del Estado tome una decisión en base a un esquema de imposición por parte de un grupo respecto a otro. Para eso está el Estado de Derecho, para eso está la Constitución, para eso están las leyes que reglamentan su ejercicio. Y para eso también están las acciones que se tienen que hacer. Ahora, he observado operación política, trabajo en redes, viralización con un claro objetivo de generar un perjuicio político. Entonces, bueno, si querían provocar un perjuicio político, eso se debata en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia. Por lo tanto, nosotros vamos a alentar y propiciar una comisión de investigación, una comisión investigadora para identificar los sucesos y los hechos. Y a su vez también para entender claramente que existen grupos movidos por un interés político para generar caos y estrépito social. Bueno, creemos nosotros que el pueblo de Chaco lo debe saber, la Cámara de Diputados lo debe saber, y nosotros tenemos que trabajar como una política de Estado para que esto no vuelva a ocurrir. Gobernador, nosotros tenemos hipótesis y obviamente es necesario que la Cámara de Diputados propicie una investigación detallada, que efectúe el cruzamiento desde el punto de vista de las comunicaciones telefónicas correspondientes, para que vincule claramente unos y otros hechos, para ver efectivamente quiénes respondían a la orden de cada cual en el territorio. Bueno, todo eso se tiene que esclarecer, porque nadie es ingenuo y todos sabemos de este oficio y cómo funciona. gobernador, uno de los reclamos era el que se paró con la búsqueda. ¿Eso es así o se sigue? No, porque el tema central es que se puso todo el equipamiento correspondiente. Y vuelvo a insistir, el protocolo de búsqueda en la provincia de Chaco de 1.792 casos no han podido ser esclarecidos 3 y ha tenido enorme eficacia. Y eso yo trabajé personalmente en virtud del número de casos existentes. Te digo porque hoy tenemos 1.792 casos de búsqueda y se resolvieron todos salvo 3. Entonces, el grado de eficacia es muy bueno. El problema central es que en estos casos, dada la geografía, las características circundantes del lugar y otras cuestiones que es necesario investigar para identificar los problemas de vínculos entre comunidades criollas y originarias por un lado, originarias entre sí, y a su vez articulación de ciertas acciones con movimientos sociales con un objetivo político. Entonces, todo eso es necesario investigarlo con detalle para hacer transparentes las acciones. Obviamente, lo que yo percibo son también operaciones de orden nacional y percibo que actúan ciertos fiscales y ciertos jueces con una estrategia política, que es todo el tiempo desgastar la gestión del gobierno. Pero la verdad es que lo que quieren no es solamente un desgaste, sino provocar el caos, pero también inducir a la generación de conflictos virulentos y violentos para generar zozobra social. Entonces, muy bien, esto necesita que la Cámara de Diputados de la provincia, en donde están todos los representantes del pueblo, lo puedan investigar hasta las últimas consecuencias. Y en ese contexto, también es necesario ver si la conducta de los fiscales y jueces es compatible con el Estado de Derecho y obviamente con la resolución del problema, o si no, que se lo someta al jury de enjuiciamiento correspondiente o al juicio político si se trata. Entonces, es necesario entender que cada cual tiene que asumir la responsabilidad de los hechos, porque si no, es muy fácil hacer esto y echarle la culpa al Poder Ejecutivo, y no al Poder Ejecutivo, a cualquiera, al gobernador. Entonces, yo pruebas al canto. Conozco demasiado este oficio, conozco demasiado el sistema de información y cómo se manejan, y voy a ir hasta el fondo, porque no voy a permitir que este tipo de hechos se suceda inexorablemente.
Cuando existe un conflicto, la primera estrategia de intervención es la pacificación, por una razón muy sencilla, porque nosotros no tenemos que estar como señor de la justicia para aumentar la magnitud de los sucesos, sino primero interpretar este sentimiento colectivo, cuáles son las demandas y en virtud de lo cual actuar en consecuencia. Así que yo creo que es un tema que la mediación, instancias de diálogo, herramientas de fortaleza de ese diálogo es lo que verdaderamente tienen que inducir a resolver este problema. Yo he visto todo, estos 48 horas he visto operaciones de ex comisarios, de ex policía, de asociaciones de todo tipo diciendo faltan policías. Muy bien, le quiero transmitir lo siguiente para todos y que se informen bien. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapaccioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia.